estos encuentros, agradecer a todo el equipo de La Caja de Pandora, Yolanda, Iván, Tote, y a todos los que hacen posible que esta plataforma siga expandiéndose cada vez más. Soy Pablo Lema, transmitiendo en vivo desde Argentina. Soy terapeuta transpersonal, coach de vida y especialista en lo que tiene que ver con la descodificación del lenguaje simbólico del inconsciente. Si es la primera vez que te encontrás aquí, pues mi deseo es que este Facebook te aporte, te sume. Si tenés la posibilidad de sumarte en este chat, pues bienvenido sea, ¿sí? Ya que, como siempre menciono, en caso de que tengas alguna pregunta para hacer respecto del tema, lo puedes hacer, ¿sí? Así que quien tenga la posibilidad de acompañarme a través del chat, pues bienvenido, ¿sí? Bienvenido, bienvenida. ¿Sí? Como te digo, siempre está mejor si interactuamos y no que sea solamente un encuentro en donde me escuchás. Y si además de eso también querés interactuar, pues bienvenido sea. Ahí como Noé Jiménez, muchísimas gracias, Noé, gracias por estar. Y al igual que Noé, sumate, ¿sí? Así tenés la posibilidad de hacerme alguna pregunta en lo que hace a este tema. En caso de que por ahí este tema propicie nuevas preguntas, puedes escribirme a contacto@universofi o ahí en www.universofi.com vas a acceder a todas las vías de contacto. En caso de que por ahí este tema, que muchas veces sucede, un tema nos lleva, ¿sí?, por otros senderos, por otros viajes, y uno dice, bueno, justo me acordé de esto, quisiera preguntar esto, me gustaría profundizar en esto. Pues bien, ahí podés contactarme y sugerirme alguna temática. Como siempre menciono, de mi parte, pues bienvenido sea, ¿sí? Así que me pueden escribir. Bien, ¿cuál es el motivo del encuentro de hoy? En el encuentro de hoy, el programa, o sea, el viaje que quiero que hagamos, va a ser a través de tu inconsciente familiar, específicamente descubriendo y recorriendo un poquito de qué se trata, ¿sí?, de ese inconsciente familiar y lo principal, cómo funciona. Además de eso, quizás por ahí te preguntás qué es el inconsciente familiar, cómo funciona, y además de que todo eso es lo que voy a responder hoy, también voy a responder cómo se relaciona, cómo está y puede estar relacionándose con tu día a día, con tu vida cotidiana. Ya que muchas veces por ahí sucede que uno se encuentra ante situaciones que no tienen respuestas, son repetitivas. Muchas veces me escriben consultándome, bueno, me encuentro luego de años de haber hecho terapia, luego de años de haber hecho esto, me encuentro siempre con lo mismo. ¿Por qué? Pues bueno, inicialmente lo que menciono en ese momento es que muchas veces si la repetición sigue rodando, ¿sí?, por el camino, uno de los motivos es porque no se ha llegado en profundidad a contactar y comunicarse con ese inconsciente familiar, con esa mente inconsciente que pues es el reservorio de tu realidad y de mi realidad también, ¿sí? Ahora, no me gusta suponer que vos quizás entiendas de qué hablo cuando hablo de inconsciente, ¿sí? Así que voy a hacer una breve introducción de qué hablo cuando hablo de inconsciente. Bien, nuestra mente, lo que nosotros conocemos como mente, ¿sí?, ese, digamos, software, ¿sí?, ese programa central de una computadora, tiene subdivisiones, ¿sí? Inicialmente te la voy a nombrar esa subdivisión como mente consciente y mente inconsciente. Algunos autores lo llaman como mente consciente, preconsciente o inconsciente, pero para este punto vamos a hacer esa división, ¿sí?, en el sentido de esa diferenciación, mente consciente y mente inconsciente. Bien, ¿qué significa o qué es la mente consciente? La mente consciente es lo que se puede conocer como, o lo que se conoce y lo que vos podés comprobar como tu estado cotidiano, ¿sí?, esa mente de vigilia. O sea, ahora yo desde este momento y en este momento estoy utilizando también mi mente consciente, ¿sí? Estoy aquí delante de mi PC brindando este Facebook Live, y seguramente vos estarás en donde estés en este momento y a tu alrededor habrá gente, o quizás no, y todo eso de lo cual vos te percatás es parte de tu mente consciente. Carolina Campani, muchas gracias por estar acompañándome, muchísimas gracias, mi amor, un besito a vos y también a Rami, que
No sé por qué, me imagino que seguramente está por ahí. Así que muchas gracias por estar acompañando. Entonces, esa mente consciente es lo que a vos te permite percibir tu realidad, ¿sí? A través de ese estado de vigilia. Sin embargo, nuestra mente consciente no tiene la capacidad de percibir todo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a nuestro alrededor hay mucha información que está sucediendo en este mismo momento, pero nuestra mente consciente, nuestro cerebro, no tiene la capacidad en ese estado de frecuencia, lo aclaro, sí la tiene, pero no en el estado de frecuencia consciente, de percibir absolutamente toda esa información, porque si percibiésemos toda esa información sería como una sobrecarga de energía. Entonces, para eso está nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente es una parte que ocupa, por decírtelo estadísticamente, un 90% que se encarga de procesos automáticos, ¿sí? Procesos autónomos como por ejemplo la respiración, la digestión y un montón de procesos que están en nuestro cuerpo y que uno muchas veces no es consciente, ¿sí? Ahora, dentro de esa mente consciente hay recuerdos, hay historias, hay memorias y hay vivencias, ¿sí? Que han quedado ahí, no sepultados, dependiendo del caso, ¿sí? Algunos por ahí estarán en contacto con esos, como a mí me gusta decirles, con esos dragones, esos fantasmas y esos guerreros, y otras personas quizás no. Pero todo ese territorio forma parte de la mente inconsciente. Ahora, esa mente inconsciente no concluye ahí, ¿sí? Como para ponerle más capítulos a la serie o ponerle más capítulos a la novela, hay un inconsciente colectivo y hay un inconsciente familiar. El inconsciente colectivo es como una gran biblioteca universal de símbolos, ¿sí? Es como si fuese la herencia de la humanidad, ¿sí? Algunos, por decírtelo así, no significa que yo esté de acuerdo con eso, relacionan el inconsciente colectivo con los registros akáshicos, como para que lo vinculemos un segundito nada más. No te estoy diciendo que tenga que ver con eso, ¿sí? Pero como para que se entienda. Un gran registro, una gran biblioteca de la humanidad, ¿sí? Creto Jung, el psicoanalista suizo, ha investigado, no solamente él, y nos vino a decir que el inconsciente colectivo es una gran biblioteca. Ahora, entre el inconsciente colectivo y entre nuestro inconsciente, entre comillas, vamos a decir nuestro, vas a entender por qué, hay un inconsciente familiar, ¿sí? O sea, entre el inconsciente colectivo y nuestro, entre comillas, inconsciente, hay un inconsciente familiar. ¿Qué es el inconsciente familiar? El inconsciente familiar es un conjunto, hace de cuenta que es un país con historias particulares, legados particulares, ¿sí? Es un conjunto de historias, básicamente. Canciones cotidianas, canciones que por repetirlas de generación en generación se cristalizaron en mitos, ¿sí? Y a través de ese inconsciente familiar hay ciertos personajes, ¿sí? De esa historia que se transforman en guionistas de los descendientes. Así es como funciona. Se transforman en guionistas de los descendientes. Y esos descendientes representan un libreto que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Creo que metafóricamente me animo a decir que se entiende a través de esto qué es el inconsciente familiar. Y si lo resumimos mucho más, si vamos a decir, bueno, resumámoslo un poquito más para que esté mucho más claro, podemos hacer de cuenta que es un gran conjunto de historias compartidas en un mismo país, ¿sí? Cuando decimos país me estoy refiriendo a tu historia, ¿sí? Cada familia es un micromundo y cada familia tiene sus costumbres, tiene sus creencias, tiene sus mitos, tiene sus himnos, tiene sus cuentos. Y todo eso lo que hace es forma historias. Ahora,
¿por qué tendría que importarte esto, digamos? ¿Por qué tendría que decir, bueno, ok, qué bueno esto, lo del inconsciente familiar, pero cómo se vincula con mi día a día? Ahora ese es el punto al que vamos a pasar. Quizá también estés pensando, bueno, no existe el inconsciente familiar ni el inconsciente, me parece que es un cuento. Quizá te puedas estar preguntando, ¿soy dueño de mis pensamientos? Ya que yo lo que pienso es mío, ok. Y también puedes estar pensando que la herencia no determina, ¿sí? Porque según lo que te mencioné antes, estamos viendo que si hay un inconsciente familiar y ya de por sí hay un inconsciente particular, pues eso pone en duda quién piensa cuando piensa, qué pienso cuando pienso y desde dónde pienso cuando pienso. Por eso te mencionaba que quizás por ahí te estés preguntando, bueno, que para mí no existe el inconsciente familiar. Ok. Si ese es el caso de que por ahí no crees o no adherís a que el inconsciente familiar sea parte de una realidad, pues hay un montón que te invito, hay un montón de caminos que te van a llevar a senderos en donde vas a poder comprobar hoy en día científicamente que el inconsciente familiar ya está comprobado, cómo las herencias digitan literalmente muchas veces la vida de las personas y cómo la condicionan. También podemos ir mucho más atrás a la Biblia, donde no me estoy refiriendo a la Biblia desde un marco religioso o desde lo que la religión ha hecho con eso, sino que en la Biblia también está mencionado una y otra vez, como para que lo recordemos, que lo que hace una familia, lo que sucede en una familia, tiene un impacto en sus descendientes. Y mucho peor, por decirlo así, cuando esas historias ni son reconocidas, ni son tenidas en cuenta. De esto, en la Biblia, remítase a la Biblia, que ahí hay un montón de alusiones a qué sucede cuando en diversas historias pasan un montón de conflictos, alegrías, éxitos. ¿Qué sucede con los descendientes? Pues que todo eso va a ser trasladado también. Y va obviamente a condicionar, armónicamente o disarmónicamente, como siempre lo digo. Quizá por ahí alguien piense, soy dueño de mis pensamientos, o sea, yo tomo mis propias decisiones y soy dueño de mis pensamientos. Pues bien, ahí en ese caso estaríamos, o estarías cuestionando lo que transmitió Buda, lo que transmitió Cristo, lo que transmitió Freud, lo que transmitió Jung, lo que transmitió Milton Erickson, grandes referentes, ¿sí? Que trazan una línea temporal y la atraviesan, en donde lo que nos han mencionado es ten cuidado con aquello que piensas y sobre todo ten cuidado con creer que lo que piensas es tuyo, ya que hay una lógica que es muy simple, que como le enseña el Kybalión, que son axiomas herméticos, como siempre digo, son muchos más axiomas los que figuran detrás del Kybalión que en el Kybalión mismo. Si todo lo que es afuera, todo lo que está afuera es mente, y tu afuera es como vos querés, pues genial. Ahora, si todo lo que te encontrás en el afuera, en realidad también eso es una invitación a que observes en tu mente, ya que tu afuera quizá por ahí no sea como vos querés, pues entonces el primer paso es remítase a su mente, ya que el todo es mente, y así como es afuera es adentro, y así como es arriba es abajo, ¿sí? Esto como para que si hay algún pensamiento que te lleve a sostener alguna duda al respecto, pues con esto lo puedas desactivar automáticamente. Algunos pueden decir como que la herencia no me determina. Y en algún punto yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y además mencionarte que la epigenética nos viene a decir que la epigenética es también una línea, ¿sí? Con, digamos, vertiente científica que nos viene a decir que estamos determinados muchas veces por nuestros genes. ¿Sí? Nos han dicho eso a nivel científico. Ok. Pues en realidad eso hoy en día está totalmente en duda.
solamente estamos determinados por nuestros genes en un 10%. La epigenética nos viene a decir que toda esa información que viene del inconsciente familiar está en cada uno de nosotros como paquetes de información. ¿Se entiende esto? No sé, si hay alguien que tenga alguna duda, pues por favor ahí realice su pregunta. Si hay alguna duda o por ahí si no estoy siendo claro al respecto, pues pueden preguntar. ¿Sí? Si no entiendo que sí, que estoy siendo claro, entonces seguimos avanzando. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Ahí Alejandro dice, ok, genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, se entiende. Entonces, la epigenética nos dice que todo eso que te he mencionado, esas historias, toda esa información a nivel inconsciente, están en nosotros como paquetes de información. ¿Sí? O sea, que quedan codificados en nuestros genes y que de acuerdo al entorno se van a activar o no diferentes enfermedades. Pues hay una vuelta de rosca respecto a esto gracias a lo que enseñan las sabidurías ancestrales en la antigüedad. Que la información que le damos, que a su vez queda trasladada a los genes, ¿sí? Hola Mirna, ¿cómo estás? Mirna Espinosa. La información que nosotros heredamos y que está como paquetes potenciales en nuestro interior, te lo voy a decir así, van a depender en gran medida de tu ambiente, y ahora lo voy a aclarar, porque hay un malentendido muy grande respecto a eso, de tu ambiente, pero de lo principal, tus pensamientos inconscientes. Eso es lo que hace que información que está internamente en nosotros, si queremos decir codificada a través de los genes, se active. Pensamientos inconscientes, que habrá que ver cada caso cuáles son esos pensamientos, activan, ¿sí?, determinados paquetes informativos. Ahora, queda por fuera totalmente con esto, queda desterrado eso de que, esa enfermedad la heredé de mi abuelo, y entonces si mi abuelo, por ejemplo, tuvo tal enfermedad, entonces el heredero también tiene esa enfermedad. Es posible, pero va a haber una clave en el medio. Depende del heredero, como todo. ¿Sí? Por eso la Biblia decía, presta atención a tus historias. Depende del heredero. Hay una frase que a mí me encanta, que es maravillosa y que todo el tiempo me gusta recordármela, y es que el pasado que no conocemos es el futuro que se presentará. ¿Sí? El pasado que no conocemos es lo que se presentará como futuro. ¿Sí? Por eso, y esto se ve también en muchas películas, aquellos que no conocen su historia están, pues, condicionados a repetirla nuevamente. ¿Sí? Como argentino, puedo decirlo esto, digamos, al vivir aquí en Argentina. Pues bien, entonces, esa información que está a nivel genético, como paquete de información, se activa dependiendo de tus pensamientos inconscientes. La ciencia tiene a decir que las enfermedades hereditarias se activan dependiendo de las variables ambientales. Ok, entonces estamos en el horno, ¿sí? Digamos, estamos en el horno, porque justo en esta época y el año pasado, situación de estrés, de peligro, de tapate, metete dentro del placar, no salga, abajo de la mesa, tomen distancia, prácticamente vincúlense con un puntero láser como para tener un poco de interacción. No. Quédate tranquilo, quédate tranquila. No es así. La información que está en los genes o que está a nivel inconsciente se va a activar dependiendo de tus pensamientos inconscientes. Y esto es importantísimo, dependiendo de tu ambiente. Pero lo aclaro, no es tu ambiente afuera, es tu ambiente adentro. Eso es lo que determina qué información se activa o no. Porque después el ambiente afuera, lo único que hará es confirmar esa información. ¿Se entiende? Entonces ya con esto también está demostrado cómo no es que la herencia determina,
pero tampoco no es que la herencia no determine, sino que habrá que ver cada caso. Como te dije, depende de los pensamientos inconscientes y depende de tu ambiente. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Porque estos temas a mí me gusta siempre transmitirlo a través de ejemplos para que lo entiendas, te lo puedas trasladar aún más a tu vida y no quede como una teoría. ¿Sí? Vamos a darle un ejemplo. Por ejemplo, una mujer que está embarazada y vivencia situaciones de violencia, ¿sí? Va a influenciar a su hijo, pero eso también a su vez queda como un potencial, ¿sí? O sea, como lo que vimos, un paquete de información que va a quedar en el ADN. Y de acuerdo al entorno de ese niño o niña, ¿sí? Como te dije, de acuerdo al ambiente de ese niño o niña, no al ambiente externo, sino al ambiente interno, pero por sobre todo a sus pensamientos inconscientes, va a hacer que esa información se active o no se active. ¿Sí? Esto nos saca totalmente del lugar de víctimas. Totalmente del lugar de víctimas. ¿Sí? O sea, quien tuvo situaciones de violencia en su nacimiento, antes de la concepción, tiene un paquete de información de todo eso. ¿Sí? Que está ahí, digamos, latente, no es que, digamos, está ahí en pausa, sino que está ahí viendo a ver si puede abrir la puerta y aparecer en cada instante. Pero depende de la persona, si se apropia de esa información. Cuando alguien no se apropia de esa información, ahí es cuando aparecen los huracanes alrededor y por más que estemos conduciendo con el auto y queramos virar el auto para otros senderos, pues el huracán siempre aparece. Con esto, sí. El ADN no determina, como dije, si conoces el guión de esa escritura, que en realidad eso es el ADN. De hecho, también hay artículos científicos que lo comprueban. Si tenés el guión en tus manos, conocés el prólogo, conocés los nudos, con todo lo que se implica, conocés los desenlaces, podés escribir una nueva versión. Es como si agarraras la novela y si voy a leerla, no me gusta la parte de los nudos. Vamos a ver y comprender cómo llegó el personaje principal ahí, incluyendo los personajes secundarios, y vamos a hacer una modificación en ese guión. Al hacer una modificación en ese guión, pues ahí la historia cambia completamente. Esos cambios de guión, que es el mismo proceso de cuando uno se encuentra, no cuando uno se encuentra, sino el mismo proceso, por ejemplo, de los guionistas, ¿sí? Cuando hacen una historia y empiezan a ver versiones, escribir la primera versión, versión A, versión B, ¿sí? Empiezan a hacer algunas modificaciones en la historia, no me gusta esto. Nuestro inconsciente, y esto, digamos, para todos los niveles que te mencioné, inconsciente personal, entre comillas, porque hoy, como ves con esto, está puesto en duda si en realidad ese inconsciente personal es personal. El inconsciente familiar y el inconsciente colectivo son escritos, son escrituras. Yo muchas veces esto lo menciono en las sesiones que brindo, ¿sí? En las terapias. Son escritos, es una escritura. Esa fuerza interior que tenemos, esa fuerza que es creadora por el inconsciente, una fuerza expansiva, que todos los conflictos se generan cuando hay esa fuerza y que, digamos, por toda la vida se trata de que no se exprese. Ahí cuando se generan todos los conflictos. Esa fuerza expansiva en realidad es como un personaje principal de una novela que quiere aparecer en la obra de teatro y por toda la vida no lo dejan expresarse, por toda la vida. Se lo condiciona a que no se exprese. Y eso lo que hace es que, pues, el personaje se desbarranque, como se dice acá en Argentina, ¿sí? Se desbarranque. ¿Sí? Como para que se entienda bien cómo funciona esa parte interna
en nuestro interior. Bueno, mientras voy a tomar un vaso con agua y veo que al momento nos están haciendo alguna pregunta, entiendo que se entiende todo. Ya te digo, si tenés alguna consulta, alguna pregunta, en lo que hace al tema de hoy, ¿sí? En lo que hace al sendero que estamos recorriendo hoy, pues te invito a que realices tu pregunta. Si tenés preguntas, si todo esto propicia que generes ideas de, uy, me acuerdo de tal tema, ya sabes, me puedes escribir a contacto@universofi.com y ahí ya próximamente podemos, si querés ingresar, si existen las posibilidades creadas a esa temática. ¿Te parece? Bien. Ahora, llegamos al punto de, viendo todo esto que vimos, llegamos al punto de entonces cómo funciona tu inconsciente familiar y cómo se relaciona con tu vida, porque no solamente es información que está ahí, sino que también tiene una manifestación en nuestra vida cotidiana. Ya lo hemos visto. ¿Sí? Hay que ver si somos tan dueños de nuestros pensamientos, como han enseñado grandes referentes de la revolución mental. Hay que ver si estamos tan libres del determinismo del ADN. Y hay que ver si uno puede sostener de que no hay un inconsciente, con todo lo que te he mencionado. Entonces, ¿cómo funciona el inconsciente familiar? Pues, para que veas cómo funciona, hay una bonita historia. Y que lo bonita también es que fue casi de casualidad. Y sabemos que cuando algo sucede casi por casualidad, pues eso tiene una importancia profunda. ¿Sí? Hoy, bueno, no voy a hablar de lo que tiene que ver con las casualidades, pero me estoy refiriendo a cómo la creadora de la psicogenealogía, Annie Schulzenberger, que siempre digo, disculpen si no pronuncio bien el apellido, descubrió todo esto que tiene que ver con las herencias familiares y el impacto que tiene en sus descendientes. ¿Sí? Ella cuenta la historia de que iba en su consulta, ya que ella era psicoanalista, en su consulta iba a brindar sesión a una chica sueca, que creo que tenía aproximadamente 34, 35 años, y que estaba muy mal, ¿sí? Esa chica estaba muy desahuciada porque tenía cáncer. ¿Sí? Los médicos, bueno, le acaban de hacer si no me equivoco, de amputarle una parte del pie y se preparaban para seguir haciendo amputación, ¿no? O sea, la ciencia creyendo que la solución está en lo físico, ¿no? Si no funciona cortar un dedo, entonces vamos a cortar 3. Si no funciona cortar 3 dedos, pues entonces quizá habría que cortar el brazo. Bueno, ese es el pensamiento científico. ¿Sí? Como siempre menciono, que cree que los cambios se logran, digamos, trabajando en la materia física. Lo único que se logra es una pérdida terrible de energía. Entonces, la paciente le comentaba a Annie que estaba mal, ¿sí? 35 años, estaba muy mal. Y en ese momento Annie dice, bueno, habla. ¿Sí? Ella como psicoanalista le dijo, bueno, expresate, o sea, a ver qué hay, expresate. Pero claro, en ese momento sabía que no iba a llegar a un punto nodal que tenga que ver con lo que le estaba pasando a la chica, ¿sí? Con ese cáncer y con cómo estaba, digamos, ¿sí? Con solamente hablar. Entonces en ese momento había un retrato de una chica joven en la pared del salón y la paciente le cuenta que era su madre y que tenía también 35 años y que había fallecido a esa edad. Y ahí empezó todo. Para él. Así fue como casi de casualidad, descubre cómo funciona el inconsciente familiar. Y acá lo estamos viendo. Nuevamente, porque antes también mencioné algunos ejemplos. ¿Cómo funciona? Un descendiente
que a la misma edad tenía la misma enfermedad que su madre. Que su madre había fallecido cuando tenía 35 años y a la misma edad la heredera despierta toda esa problemática. Obviamente, Annie no se quedó así, digamos, le sorprendió enormemente, pero dijo, bueno, vamos a seguir investigando. Y ella no fue la única. Sí, hay muchos autores más, Abraham, Torok, bueno, un montón. Alejandro Jodorowsky, que también fue y es un gran transmisor de todo lo que tiene que ver con la psicogenealogía, en donde, claro, o sea, descubrió así casi de casualidad esto de que había enfermedades o información que encontraba sus propias vías para comunicarse. ¿Sí? Y como lo he mencionado en uno de los videoprogramas en mi canal, que te invito, si es de tu interés, conocer y suscribirte, youtube.com/cdecasa/Pablo Lema, el inconsciente también se transmite a nivel numerológico, ¿sí? A nivel simbólico, no solamente a través de la palabra. Cuando yo te digo que el inconsciente, tanto familiar como personal, es un lenguaje, no me refiero solamente a la palabra, sino que es un lenguaje que, con todo lo que se entiende por lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje simbólico, representacional, a través de la palabra, tiene un lenguaje, y como siempre digo, el inconsciente tiene un montón de maneras de comunicar cuestiones que la persona a nivel consciente ni siquiera pues se da por entendida eso. Entonces, así fue como Annie tuvo contacto, tuvo conocimiento de, mira, parece que hay una fuerza, parece que hay algo más que está pululando, digamos, y que trasciende a ese paciente o a ese consultante. A mí la palabra paciente me parece totalmente desagradable, ¿sí? Totalmente. O sea, prefiero nombrar consultante o cliente. Lo que pasa es, bueno, en realidad también esa palabra tiene muchas connotaciones, ¿sí? Porque paciente es poner a alguien pasivo, o sea, paciente, quédate ahí pasivo y listo, vamos a ver si en algún momento te mueves. Por eso esa palabra no me gusta para nada y te la comparte, digamos. Vamos a decir el cliente, ¿sí? O la consultante, mejor. Así, gracias a ese caso, Annie pudo descubrir esta dinámica de lo que tiene que ver con el inconsciente familiar. No solamente ella, sino que esto se expandió cada vez más. Imagínate que cuanto más se expandía, más hacia atrás podían ir. Porque después descubrieron que en el pasado había un montón de investigadores. Mirna dice que sí. Muchas gracias, Mirna. Que pues se dieron cuenta de que hasta en la misma Biblia, digamos, estaba la referencia de lo que sucede en una generación y no se conoce, queda sepultado o se queda callado y pasa a la próxima. Y esto lo he visto primeramente en mí. Imagínate que si yo brindo esto, si yo soy un apasionado por todo el lenguaje simbólico del inconsciente y todo lo que brindo tiene que ver con eso, ¿sí? Con lo que hay a nivel inconsciente, con su lenguaje, con cómo decodificarlo, cómo orientarlo a que se transforme en tu aliado, tiene que ver porque todo esto lo vi en mi propia vida, ¿sí? Y veo cómo funciona y la verdad que no dejo de maravillarme, pues es algo hermoso. Es hermoso cuando, digamos, uno toma conciencia de lo que hay alrededor y, bueno, puede tomar las riendas, ¿no?, de ese caballo, ¿sí? Si no, el caballo te lleva para cualquier lado, que eso es el inconsciente en realidad. A nivel muy primario es como un caballo. Necesita que lo domes, que lo conozcas, que le prestes atención. Ahora, en este ejemplo podemos ver cómo funciona las herencias, cómo funciona esa dinámica. Ahora vamos a verlo en otro ejemplo también, porque un ejemplo quizás no es suficiente. Vamos a verlo en otro. Vamos a ver en una pantalla, te invito a que veas en una pantalla de cine, de televisión, de tablet. Vamos a ver la vida de un tal Sergio, ¿sí? No importa la persona que se te aparezca en este momento, la vida de Sergio. Vamos a ver la novela de Sergio. Estamos ahí, viendo la pantalla. Sergio es obrero, aproximadamente 30 años,
y vive una historia de amor con una mujer que se llama Mariana. Entonces, está Sergio y está Mariana. Ambos están enamoradísimos. Y Sergio es obrero, y ahora vas a ver por qué. Te digo esto. Están ahí a pocos meses. María, saludos desde Londres. Bueno, muchas gracias, María, nuevamente gracias por estar aquí acompañándome. Mira, justo te decía, estamos contando la historia de Mariana y saluda a María. Así funciona. Muchas gracias, María. Entonces, Mariana y Sergio estaban enamorados, estaban en pareja, y en esa historia que estamos viendo estaban a punto de casarse. Ya estaban planificando el casamiento. No es que se iban a casar ya, pero ya lo estaban planificando como una idea. Y en ese momento, el padre de Mariana se entera de que Sergio era obrero. Y en esa época, ¿sí? Porque esto no es una historia de ahora, sino que de hace bastante tiempo, había como mucho prejuicio respecto de las cuestiones laborales, ¿no? Quién trabajaba de obrero, quién trabajaba, esos estratos sociales que siempre están. El padre de Mariana, obviamente, cuando se entera de que su pareja era obrero, pues, como Zeus, ¿sí? Puso el grito en el cielo y dijo, no te vas a casar. Y no se pudo casar. Prohibió ese casamiento, prohibió esa relación. En ese momento, en esa época, la novia no hizo algo y Sergio entra en estado depresivo. ¿Sí? En esta historia vamos a ponerle foco a Sergio. Qué historia que estás mirando ahí en tu pantalla, si estás haciendo también este viaje. Sergio entra en un estado depresivo y entra en una crisis terriblemente aguda y es internado. ¿Sí? Empeorando cada vez más. Bien. Viaje en el tiempo hacia el futuro de esa línea de Sergio. Uno de sus descendientes, en su historia general, ¿qué es lo que le puede llegar a suceder? Por ejemplo, no sé si con las mujeres, pero cuando empieza a enamorarse, empieza a sentir miedo, empieza a sentir pánico, empieza a sentirse mal, no quiere comprometerse en la historia que estamos viendo en la pantalla. Lo aclaro porque ahí se sumó Laura Esther en Lavo, muchas gracias por acompañarme. Magda, muchísimas gracias de Colombia. Ahora voy a leer tu mensaje, Magda. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, en la historia que estamos viendo en la pantalla, el descendiente de Sergio no quiere comprometerse. Tiene un montón de relaciones, no quiere comprometerse, es una persona liberal, tiene pensamiento de que, bueno, mejor vivir la vida, etcétera, etcétera. Imagínate lo que sucede en su vida amorosa. Todo vínculo que tiene ese descendiente, que a su vez viene de Sergio, no perdura. ¿Por qué? Porque hay una información a nivel inconsciente familiar de que el amor enferma. El amor te puede poner en peligro. Lo sorprendente de todo esto es que la realidad de Sergio, acá viene, digamos, la cuestión más que importante. Lo sorprendente de todo esto es que la realidad de Sergio le confirma una y otra vez esa información. Una y otra vez. La realidad le confirmará a ese descendiente de Sergio, mejor dicho, una y otra vez la misma situación, la misma creencia, la misma información. ¿Ves para qué tal cosa? Okay. ¿Por qué? Porque ese descendiente, pues, ni enterado de todo esto, de lo que estamos viendo aquí, o sea, porque todavía en ese momento no
no existía Facebook, ni enterado de toda esta información, de todas estas dinámicas a nivel inconsciente, expreso una y otra vez de lo mismo. Hasta que ingrese a sus mares profundos y encuentre el tesoro. Una vez que ingrese a sus mares profundos, empiece cada vez más profundo a nadar y encuentre ese tesoro, ahí seguramente por, uno puede decir, bueno, por arte de magia, cosa que en realidad es por arte creada, va a aparecer otra realidad, va a aparecer otra situación. ¿Sí? Porque el inconsciente familiar está totalmente vinculado con la dinámica de las leyes de la creación. Por eso es tan importante. Ahora, te pregunto a ti, ¿sí? Que estás aquí en el chat en vivo, cuando te encontrás ante situaciones repetitivas o queriendo cambiar de colores, ¿sí? En ese cuadro que pintás constantemente, ¿cuántas veces te has encontrado con esa sorpresa de que por más que cambiaste el color, pasa un tiempo, el color se destiñe y resulta que era el mismo color anterior? ¿Cuántas veces te ha sucedido? ¿Resuena toda esta información? ¿Escuchás toda esta música? ¿Por qué sucede esto? Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto a través de los ejemplos, a través de la dinámica, a través de qué es el inconsciente familiar. Ahora voy a tomarme un momentito solamente para leer el mensaje de Magda. En mi caso, mi hijo mayor de 6 años tiene autismo, Asperger, es una condición que puede cambiar encontrando... Sí, o sea, ahí hay que ver cada caso, Magda, pero tampoco te voy a decir, bueno, tiene que ver con esto. Sí, pues sería un terrible error. Sí, pero sí. Todo lo que tiene que ver con el autismo, con el síntoma, ¿qué indica ese síntoma? En gran medida muestra algo. Vero Redonda, ¿cómo estás, Vero? Muchísimas gracias por comentar y por estar nuevamente, ¿sí? A vos, Vero, a Lau, a María, a Magda, bueno, Caro, muchos nombres conocidos que siempre me acompañan, así que muchísimas gracias, les agradezco por estar aquí. Entonces, hoy hemos visto cómo funciona esa dinámica. Ahora, quiero aclarar algo que es importantísimo. Esto muestra por qué hay veces que cambiar, o incluso hasta cuando queremos encontrarnos algo diferente afuera, parece que la realidad se tuerce y nos muestra otra cosa. No es que el universo está en contra ni algo por el estilo. Es que nos brinda exactamente lo que hay indicado en nuestra historia. Como hemos visto hoy, a través de los ejemplos. Ahora, eso no significa que sea inmutable, ya dependerá de cada uno. Hay algo que me gusta mencionarte también, que el inconsciente familiar, esto también es una muestra de por qué muchas veces hay resistencias a los cambios. En el inconsciente familiar, los cambios, o sea, los vuelos, vamos a decirlo así, los vuelos de libertad, la expansión de conciencia, ¿no? Pintar otros cuadros, son movimientos tan potentes, tan poderosos para quien los hace, ¿sí? Que abren las puertas a otras realidades, abren las puertas a lo desconocido, abren las puertas a lo nuevo. Y muchas veces eso genera tales movimientos que ese reposo, mirá qué palabra, ese reposo familiar no se banca tal momento. No se banca tal momento. Por eso esta información que estás escuchando es un empujón a que salgas de ese reposo, a que salgas de esa masa concentrada
de información y a que levantes vuelo, eleves alas. Ingresar al inconsciente familiar a través de nuestro inconsciente personal es uno de los viajes más apasionantes que vos podés hacer, porque lo que está en juego es que conectes con planos creativos. No hay limitaciones en el universo o en el afuera si primero no están posibilitadas de dentro. Por ejemplo, querés algo, pero por ahí decís, no es mi momento, no tengo dinero, si Dios quiere. La otra vez, en el webinario online que brindé, puse este ejemplo de que uno muchas veces por ahí tiene ganas de realizar algo o generar algún encuentro a futuro. Y es muy común, al menos acá en Argentina, es muy común decir si Dios quiere. Yo en ese momento decía, ¿y si Dios no quiere? ¿Qué hacer? Por eso me lo digo yo, me lo he dicho yo. Y si Dios no quiere, bueno, si Dios no quiere lo tengo que hacer, porque es lo que decido yo. Muy en tono de humor, ¿no? Muchos de los que estaban ahí obviamente me acompañaron en el humor, porque muchas veces no interrogamos quién habla a través nuestro. Creo que con este Facebook Live está más que claro esa cuestión. Cuando te escuches por ahí, no es mi momento, no es mi tiempo, no tengo dinero, si Dios quiere, pues la pregunta que te hago es, ¿quién habla a través tuyo? ¿Quién decide a través tuyo? Por lo menos como para tomarte un tiempo y ahí decidir desde otro lugar. Por eso reconoce tus dinámicas familiares, comprenderlas, zambullirte en ese océano de tu inconsciente familiar, como he mencionado, de lo que va a generar que puedas abrir otras puertas y no que te encuentres siempre ante las mismas paredes o los mismos candados que no tienen llave encima, aunque la llave está. Y la llave se llama tu decisión, tu curiosidad. Tu decisión y tu curiosidad por navegar esos mares profundos que, por ejemplo, en el ejemplo, el descendiente de Sergio no hizo. ¿Sabes qué es la clave? Navegar por tus mares profundos, porque en los mares, como también siempre lo muestran los cuentos a través de varios escenarios, siempre detrás de todo mar profundo, detrás de todo bosque, hay un tesoro. El tesoro está. El tesoro está en bosque. Decidas conectar con ese tesoro, ¿sí? Y para eso, como hemos visto, la clave de todo eso, curiosidad, nadar en el océano, tener ese valor de aventurarte, que esa es la clave, o sea, aventurarte, es lo que muchos han enseñado a través de varios textos y que tiene que ver con el poder personal. El poder personal es posible, es como una lámpara que se ilumina cuando uno se apropia de ese mecanismo, cuando uno se apropia de ese inconsciente familiar. Al igual que Neo por ahí, ahora se me vino Neo, no sé si todos la vieron, Matrix. Cuando en un momento de la tercera parte de la película se estaba generando todo un conflicto, entonces Neo, el protagonista, tuvo que ir a negociar con la fuente. ¿Sí? No menciono mucho porque por ahí hay alguien que no vio Matrix y después me dice, Pablo, spoilaste la película. Yo estoy seguro que todos los que estén mirando este video ya la vieron, pero bueno, tampoco me está superando. Y en ese momento, ante tal conflicto, digamos, Neo tuvo que ir a negociar con la fuente, que es lo mismo que decir negociar con sus ancestros, porque si no se venía flor de conflicto. Y esa es la clave. Ahí hay una clara muestra de que cuando uno toma esa decisión, o sea, se zambulle en ese océano y lo navega porque sabe que en ese océano están las claves para activar otras realidades, despertar otros potenciales, porque como siempre menciono, el inconsciente no es
un reservorio de barro, vamos a decirlo así, sino que es un mar de posibilidades. ¿Sí? Un mar de posibilidades, es una fuerza expansiva. ¿Sí? Lo que sucede es que hay que ingresar allí. Y vos, si ingresás allí, vas a poder conectar con tus tesoros, que ahí es donde están. Para esto, mi invitación, si es de tu interés navegar por esos mares profundos y conectar y encontrar ese tesoro llamado poder personal, la apropiación de tu inconsciente familiar, es que el próximo mes, en junio 2021, brindo un taller que va a estar integrado a través de 2 encuentros. El 20 de junio y el 27 de junio. Es domingo, así que te invito, si es de tu interés, a que participes de ese taller en donde pues, vamos a recorrer muchísima información que tiene que ver con activar tu poder interior, y la invitación es un viaje a través de tu árbol familiar y las leyes de la creación, que hoy te las he mencionado, que también están vinculadas. Así que si es de tu interés participar, inscribirte en ese taller, como te digo, está integrado en 2 encuentros, no solamente en uno, sino en 2. Contacto lema, en realidad te voy a decir el mail oficial, que es contacto@universofi.com, o si no www.universofi.com. Ahí te brindo toda la información para que nos encontremos nuevamente. Sí, digo nuevamente porque ya hace unos días brindé el webinario online y la verdad que fue bellísima la recepción respecto de descubre a tu inconsciente en tu vida cotidiana. Así que pues ahora tenés la posibilidad de que nos encontremos nuevamente a través de participar de este taller online integrado a través de 2 encuentros donde vamos a realizar un viaje y vamos a recorrer mares bien profundos y que encuentres esos tesoros. Así que ya sabes, contacto@universofi.com, preguntas, consultas, lo que consideres, como siempre digo, siempre estoy. De mi parte, una vez más, ya llegando al cierre del Facebook Live de hoy, muchísimas gracias a quienes me acompañaron, a quienes me acompañan, a quienes me envían sus mails, a quienes se suman a las actividades online, terapéuticas, de descodificación que brindo. Muchísimas gracias. Como siempre digo, entonces, habiendo ya llegado al cierre de este encuentro de hoy, nos encontramos entonces próximamente nuevamente en la caja de Pandora, a través de esta misma plataforma, y si no también próximamente a través de mi canal de YouTube, Universo Fi. Puedes poner en el buscador de YouTube Universo Fi Pablo Lema y ahí automáticamente te va a aparecer el canal, toda la información, y suscríbete, estemos en contacto y habrá más novedades. ¿Sí? Así que si estás suscrito, pues te enterarás de las novedades. Muchas gracias, Lau, María, Verónica, Magda, Carolina. No quiero olvidarme de nadie más. Mirna, Alejandro y Noé, al momento quienes estuvieron aquí interactuando conmigo. Muchísimas gracias.